El Congreso de Viena, 1814-1815, fue una de las reuniones diplomáticas más importantes de la historia de Europa, convocada para restaurar la estabilidad tras las guerras napoleónicas. Marcó el inicio de un nuevo orden político basado en los principios de legitimidad, equilibrio de poder y conservadurismo. Este periodo vio la restauración de las monarquías que habían sido derrocadas durante la Revolución Francesa y la era napoleónica, junto con el establecimiento de un marco destinado a evitar futuras revueltas revolucionarias. El Congreso desempeñó un papel crucial en la configuración de la política europea del siglo XIX, y su legado influyó en las relaciones internacionales durante décadas. Antecedentes: las guerras napoleónicas y la necesidad de restauración. Las guerras napoleónicas, 1813-1815, provocaron cambios drásticos en Europa. Napoleón Bonaparte, a través de conquistas militares y maniobras políticas, redibujó el mapa del continente. Abolió o reestructuró muchas monarquías tradicionales, introdujo nuevos sistemas legales como el Código Napoleónico y promovió movimientos nacionalistas que amenazaban el antiguo orden. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón en 1814 y su breve regreso durante los 100 días en 1815, los líderes europeos buscaron restaurar las estructuras políticas previas a la revolución y prevenir nuevas inestabilidades. El Congreso de Viena se celebró en septiembre de 1814 y junio de 1815, con la participación de representantes de Austria, Prusia, Gran Bretaña y Francia, además de delegados de otros estados europeos. Su objetivo era redibujar las fronteras de Europa, restaurar las monarquías y establecer un equilibrio de poder que asegurara la paz a largo plazo. Los principios del Congreso de Viena. El Congreso de Viena se basó en tres principios fundamentales. 1. Legitimidad. Restaurar las dinastías tradicionales derrocadas durante la Revolución Francesa y el periodo napoleónico. 2. Equilibrio de poder. Asegurar que ninguna nación se volviera demasiado dominante, como había ocurrido con Francia bajo Napoleón. 3. Compensación y contención. Recompensar a los estados que habían luchado contra Napoleón con ganancias territoriales y contener a Francia para evitar futuras agresiones. Estos principios influyeron en las decisiones políticas y territoriales tomadas en el Congreso. La restauración de las monarquías. Uno de los principales objetivos del Congreso fue la restauración de los monarcas legítimos que habían sido depuestos por Napoleón. Esta política tenía como propósito restablecer la estabilidad mediante el retorno de las familias reales tradicionales al poder. 1. Francia. Se restauró la monarquía borbónica con Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Para evitar otra revolución, otorgó una carta constitucional que mantenía algunas reformas liberales mientras aseguraba la autoridad real. 2. España. Se restauró a Fernando VI, quien abolió muchas de las reformas liberales introducidas bajo el dominio napoleónico. Portugal. Se reconoció a Juan VI que había huido a Brasil durante la invasión napoleónica. 4. Estados italianos. Se reinstalaron varios monarcas, incluido el Papa en los estados pontificios, los Borbones en Nápoles y Sicilia y los Habsburgo en el norte de Italia. 5. Estados alemanes. Muchos de los estados alemanes reorganizados bajo la Confederación del Rin de Napoleón fueron restaurados a sus gobernantes tradicionales, aunque la región permaneció bajo influencia austríaca. La restauración de las monarquías estuvo acompañada de políticas conservadoras para suprimir los movimientos revolucionarios y mantener el orden social tradicional. La reorganización territorial de Europa. El Congreso de Viena también alteró significativamente las fronteras de Europa para mantener el equilibrio de poder. Francia fue reducida a sus fronteras de 1792 y tuvo que devolver todos los territorios conquistados durante las guerras napoleónicas. Países Bajos y Bélgica fueron unidos en el Reino de los Países Bajos para crear un estado tapón contra Francia. Prusia obtuvo territorios en el oeste de Alemania y Polonia, fortaleciendo su posición. Austria recuperó el control de Lombardía y Véneto en el norte de Italia. Rusia amplió su territorio en Polonia y Finlandia. Suecia adquirió Noruega de Dinamarca. Estos cambios territoriales tenían como objetivo impedir que una sola nación dominara Europa, como había ocurrido con Francia. La Santa Alianza y la supresión del liberalismo. Para reforzar los principios conservadores del Congreso, las monarquías de Rusia, Austria y Prusia formaron la Santa Alianza en 1815.
Liderada por el zar Alejandro Crespo de Rusia, esta alianza se basaba en valores cristianos y buscaba reprimir los movimientos revolucionarios en Europa. Una coalición más amplia, la Cuádruple Alianza, Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, luego se convirtió en la Quíntuple Alianza con la inclusión de Francia en 1818. Estas alianzas trabajaron juntas para mantener el statu quo mediante la censura y la intervención militar. Ejemplos notables incluyen los decretos de Karlsbad, 1819 en Alemania, que impusieron controles estrictos en universidades y prensa para suprimir ideas liberales y nacionalistas. Las políticas del canciller austriaco Clemens von Metternich en Italia y Alemania, destinadas a sofocar movimientos revolucionarios. El Protocolo de Troppau, 1820, que establecía el derecho de las potencias europeas a intervenir en estados con revoluciones. Desafíos a la restauración. A pesar de los esfuerzos del Congreso, la restauración de las monarquías enfrentó resistencia. Los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y nacionalismo, siguieron inspirando revueltas en Europa. Algunos desafíos importantes fueron la Revolución Española, 1820. Fuerzas liberales obligaron a Fernando Sioz a adoptar una constitución, lo que llevó a una intervención francesa en 1823 para restaurar el absolutismo. La Guerra de Independencia de Grecia, 1821-1830. Los griegos se rebelaron contra el dominio otomano y lograron su independencia con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Las revoluciones de 1830 y 1848. Francia experimentó otra revolución en 1830, llevando al poder a Luis Felipe de Orleans, mientras que levantamientos en Bélgica, Polonia e Italia desafiaron el orden conservador. La ola revolucionaria de 1848 debilitó aún más el sistema del Congreso de Viena. El impacto a largo plazo del Congreso de Viena. A pesar de estos desafíos, el Congreso de Viena logró mantener la paz en Europa durante casi un siglo. Sus principales efectos a largo plazo fueron: 1. El equilibrio de poder. Evitó grandes guerras europeas hasta la Primera Guerra Mundial. 2. La represión del nacionalismo. Aunque inicialmente efectiva, el nacionalismo condujo a la unificación de Alemania 1861 e Italia 1861. El fortalecimiento del conservadurismo. Aunque reforzó el gobierno conservador, las ideas liberales y nacionalistas continuaron creciendo. 4. La cooperación diplomática. El Congreso estableció una tradición de conferencias diplomáticas, influyendo en las relaciones internacionales modernas. El Congreso de Viena y la restauración de las monarquías marcaron un punto de inflexión en la historia europea. Aunque logró restablecer el orden tras las guerras napoleónicas, no pudo contener por completo el avance del nacionalismo y el liberalismo. Su legado definió la política europea del siglo XIX, pero el deseo de democracia y autodeterminación nacional condujo a nuevas revoluciones y conflictos.